Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Confiar y caminar es aquello lo cual hemos venido abordando desde principios de este año 2025. Bueno, ya casi estamos culminando nuestro primer mes de este año nuevo. Confiar, caminar. Recordemos, yo camino con aquel con el cual confío, en el cual he depositado mi confianza. Confiar, caminar junto a aquel en el cual he depositado mi fe, mi esperanza, mi seguridad. Bueno, cuando hablamos acerca de caminar, pues en la palabra de Dios también se asocia con el guiar. Cuando hablamos de que Él es mi guía, pues Él es aquel que me encamina. David lo tenía muy claro. Vamos al Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Bueno, esa es la oración del salmista para con Dios. Examíname, conoce mi corazón. Bueno, Dios conoce, por supuesto, el corazón, pero dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Para mí es muy importante que el saber que Dios es aquel que me conoce. Pero claro, Dios conoce hasta las intenciones del corazón, pero David lo que le dice es, estoy dispuesto no solamente a que tú seas el que me conozca, sino a someterme a lo que tú quieres de acuerdo a lo que tú conoces. O sea, a que tú me pruebes. De esto se trata. Mi corazón, mis pensamientos. Versículo 24 dice, recordemos, mira si hay en mí, ves en mí camino de perversidad. Cualquier camino que yo tenga. Estamos hablando de caminar. Camino que sea contrario a tu corazón. Camino de perversidad. Miren que en esto el salmista y concretamente David es muy sincero, porque difícilmente alguien pues hablaría con Dios de esa manera, porque no, en mí no hay ningún camino de perversidad, no, pues yo lo sabría. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues Dios me conoce incluso mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Mi padre insistía en eso, aquellos que lo alcanzaron a conocer, que se fue a la presencia de Dios hace ya más de 20 años. Y es que hay uno que me conoce más de lo que yo mismo me conozco. Y ese es Dios. Y por eso dice, mírase en mí, véase en mí camino de perversidad. Pero no solamente ello, sino dice, guíame en el camino eterno. Mire que aquí menciona el término caminar por todo lado. Mírase y camino de perversidad y guíame. El guíame quiere decir encamíname. Eso es lo que quiere decir. Guíame. Es aquello lo cual Dios hace en mi camino. Dios es aquel que me orienta, me direcciona en el camino y eso significa guíame. Y guíame en el camino eterno. Ahora, aquí hay algo interesante y es que el camino de Dios siempre es eterno. Dios me guía, es un camino eterno. O sea, es un camino con el cual Dios está conmigo y yo estoy con Él para siempre. ¿No quiere decir que entonces llegamos al final del camino, que es un dicho muy propio nuestro, y cada uno toma cada uno pues toma su camino, o cada uno va para donde quiere? No, es que yo siempre voy a estar con Él y yo siempre quiero estar con Él. Por eso dice, y guíame en el camino eterno. Guíame, ¿qué quiere decir? En tu camino, guíame en tu camino, encamíname. El Salmo 31, en esto vamos a fundamentarnos mucho en lo que los salmos nos comparten. Versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo. Ahí está, mi roca. Cuando usted piensa en una roca, en un castillo, ¿en qué está pensando? En los tiempos de David, ¿qué implicaba un castillo? Era una fortaleza. Es allí, claro, mi castillo. Allí es como mi morada. Pero mi morada está allí rodeada de una fortaleza. Eso es Dios para mí. Él es mi roca. Él es mi castillo. Dice, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. ¿Sí ven? Que el guiar es encaminar. Entonces, mi roca es aquel que me guía, es aquel que me encamina. Mi fortaleza es aquel que me va llevando, me encamina. Y recordemos lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, no yo, David, en el camino eterno. No el camino de perdición, no, en el camino eterno. Pero Dios allí
siempre en el camino me va examinando. Y que mientras usted esté caminando con Dios, que usted le diga a Dios, Señor, examíname, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que está pasando? Yo recuerdo ya hace varios años, estamos hablando de hace unos 15 años, por ahí del año 2009, tuve una experiencia por allá por Risaralda, concretamente en Pereira, con un personaje de apellido Barreneche. Y resulta que él, pues, es un hombre de edad. Hace poco me enteré que pues ya tiene, bueno, algo así, tiene como unos 85 años. Un hombre, pues, de verdad extraordinario, o sea, es fuera de lo ordinario. En ese momento tiene unos 70 años, 70, 72, hoy puede tener unos 87, 85. Y resulta que estábamos allí, estábamos allí corriendo, me gustaba correr un poco y nos fuimos. Nos fuimos desde Pereira, saliendo desde la parque, desde la Plaza Bolívar, y nos fuimos en dirección a Manizales, pero íbamos directamente, inicialmente, hacia Santa Rosa de Cabal, aquellos que lo conocen, es subiendo. Pero por supuesto, él es, pues digamos, él me lleva ya varios años a mí, me lleva muchos años. Él podría tener una edad para ser literalmente mi padre. Y resulta que comencé a correr con él y comenzó a correr al lado de él. Él tiene un grupo de muchachos que los dirigía, gente también mayor, él los dirigía. Y entonces yo le dije a él, le dije, profesor Barreneche, por favor ayúdeme, dígame cómo lo estoy haciendo. En otras palabras, le estoy diciendo a él, examíneme cómo lo estoy haciendo. Y él me dijo, vaya adelante. Y yo delante de él. Después él se puso al lado mío. Íbamos corriendo, subiendo, por supuesto. El camino era pendiente, era para arriba. Y yo estaba cansado. A él no lo veía para nada cansado. Y me enseñó la técnica. Me dijo, vaya y corra de esta manera. Yo le dije, examíneme. Yo creí que lo estaba haciendo bien. Hasta que yo lo vi a él. Entonces, lo que hizo fue eso. Me examinó, me sometió a una prueba. Y ahí me corrigió. Y vio que yo lo estaba haciendo mal. O sea, bueno, no podemos decir que lo estaba haciendo de manera perversa, usando este término, pero sí lo estaba haciendo mal. Y entonces él me encaminó a hacerlo mucho mejor. Me estaba guiando a hacerlo mucho mejor. Eso fue lo que él hizo. Pero ¿cuánto más Dios entonces? Dios es aquel que me guía, entiéndase, que me encamina. El hecho de que usted esté corriendo por un camino no quiere decir que lo esté haciendo, es posible que lo esté haciendo bien. Claro, pero no quiero decir que lo está haciendo de la manera correcta. No, porque se está ganando ahí lesiones. O sea, lo que usted está acumulándose el día de mañana es seguramente, sí, dolor. Luego el día de mañana va a sufrir. Entonces yo tengo que ser muy, muy claro con Dios. Señor, en el camino, dime cómo lo estoy haciendo. Dímelo tú, Dios, cómo lo estoy haciendo. Examíname, pruébame, amonéstame, corrígeme. Dime cómo lo hago. Yo quiero hacerlo como tú, Señor. Y a ese le dice, bueno, Dios, el Señor le dice, bueno, listo, déjame, yo miro, te miro cómo estoy haciendo. Como este hombre comenzó a mirar cómo lo estaba haciendo yo, estaba yo delante de él y me enseñó cómo hacerlo. El Salmo 5 dice, el versículo 8, guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. El Salmo 27, que va muy en esa misma dirección, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Miremos estos dos salmos. Pues dice, guíame, entiéndase, encamíname tú, Señor. Ahora también dice, es que estoy rodeado de mis enemigos, a causa de mis enemigos. O sea, cuando usted tiene enemigos, ¿usted qué hace? Claro, casi siempre uno, pues todo culpa a los enemigos. No, ¿saben lo que él dice? Guíame tú a mí, frente a lo que están haciendo mis enemigos. ¿Qué debo hacer yo? Guíame tú a mí. Endereza delante de mí tu camino. Ahora, no dice endereza a mis enemigos, que esa casi siempre es la oración. No, que el problema tiene que ver conmigo. ¿Cómo estoy actuando yo por causa de mis enemigos? ¿Estoy actuando como ellos lo están haciendo? Necesito que alguien me guíe, me encamine a causa de ellos. Ahora, no dice guía a otros, Señor, guíalos, porque como yo estoy tan bien,
guíalo, Señor. Guía a mis enemigos. No, si no dice guíame, entiéndase un poco, pues ya redundante, guíame, entiende, a mí, guía. Tienes que guiar a este. Yo te pido que me guíes es a mí, a causa de mis enemigos. Y por eso dice el Salmo 27, que ya lo vimos, enséñame a causa de mis enemigos. ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Qué tengo que hacer en esta circunstancia? Guíame por senda de rectitud, dice el Salmo 27. Guíame, que por causa de mis enemigos yo no me desvíe. Que por causa de mis enemigos yo me vaya por otra senda que no sea la rectitud. Entonces a veces cuando vienen los enemigos, sí, a uno le dan ganas de actuar como ellos. Y uno se enerva y se llena también de rabia. Pero ¿cómo puede ser posible que hagan esto? Esto es injusto. Por eso dice, guíame, Señor, en tu justicia. Para que yo no actúe injustamente a causa de mis enemigos. Cuando esto ocurra, pídale a Dios que lo guíe. Pídale a Dios que le enderece su camino. Pídale a Dios que le enseñe a causa de sus enemigos. Y finalmente el Salmo 25 dice, muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Se han dado cuenta? Muéstrame tus caminos, enséñame una y otra vez. Este tema, enséñame. Bueno, el día de mañana vamos a ver mucho más el tema, esto de el enseñar, porque en el camino Dios me va enseñando. Y luego el versículo 5, encamíname tu verdad y enséñame, dice esa primera parte. Entonces Dios me encamina. En el camino, recordemos, Dios me va enseñando. Yo voy con Él, yo voy caminando con Él y Dios me va enseñando en el camino. A veces uno piensa y uno dice, no, pues detengámonos y luego sigamos, detengámonos. No, es que Dios me va enseñando en el camino. Lo importante es eso, como Jesús le decía a los discípulos cuando lo llamó, sígueme, sígueme. Ellos le siguieron y el Señor les fue enseñando en el camino. Dios es aquel entonces que me va encaminando. Dios es aquel que me va enseñando. Pero algo muy valioso es que el camino es eterno. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza de Dios es eterna. O sea, Dios nunca deja de enseñarme. Y lo más importante, yo nunca dejo de aprender. Porque el camino es eterno. Vamos a orar. Tu camino es eterno. Y por lo tanto tu guía en mí es eterna. Encamíname, Dios. Dígale a Dios en este momento, guíame, Señor. Y hoy he aprendido en tu palabra que tú me enseñas allí en el camino. Enséñame, Dios. Yo quiero decirte a ti, enséñame. Yo voy contigo, pero enséñame. Enséñame cómo lo haces tú, Dios. Enséñame cómo hiciste tú con tus enemigos. Y en tu palabra lo veo claramente. Amad a vuestros enemigos. Así es como tú me enseñas, Dios. Y a mí no me parece. Pero tu palabra es clara en Mateo 5:44. Amar a vuestros enemigos. ¿Cómo hacer, Dios, enséñame cómo hacer frente a aquellos que me maldicen? Bendecid a los que os maldicen, dice tu palabra. Y lo dices tú, Dios. Lo dices tú, Señor. Enséñame. Ahora, Señor, conóceme. Mírame, conoce tú, oh Dios, mi corazón, mis pensamientos. Pero pruébame. Mira si en mí camino de perversidad. Tantas veces creo que yo estoy caminando bien, que yo estoy corriendo bien. Pero enséñame, Dios, ahora. Mírame, oh Dios, examíname, pruébame. Ve si en mí camino de perversidad, pero Señor, guíame, encamíname por el camino eterno. Ahora, Dios, gracias. Gracias porque tú me has llamado a caminar contigo. Contigo estoy caminando, Señor. Y entiendo que nunca dejo de aprender de ti. Que nunca, Señor, que tú nunca dejes de enseñar. Amén. Muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que para continuar su día nos regale un me gusta en su dispositivo,
el dedito para arriba si este programa ha sido bendición para usted. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.